¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogo Sur. Acá estamos reemplazando al periodista tradicional de Diálogo Sur que se encuentra de viaje, y estamos con nuestro panelista estable, don Jaime Yelisin. ¿Cómo está, Jaime? Muy bien, muy contento. Esperamos ahora con el nuevo conductor, vamos a ver cómo nos va. Espero que vaya bien. Y tenemos dos invitados, dos personas relevantes de la región de Magallanes. Tenemos a Juan Francisco Miranda, ex Ceremi, ingeniero civil y denotado ingeniero en varios proyectos de la región. Gracias por la invitación, Alejandro. Encantado que estés acá. Y otra persona connotada de la región, arquitecto, ex alcalde, don Emilio Bocasi. Gracias, Alejandro. Bueno, buenos días y espero que conduzca bien. Espero que salga bien. Bueno, me tienen que ayudar acá todos, así que la cosa es hacer el programa. Oye, tenemos una semana llena de temas importantes, críticas con el tema del paso sobre nivel de la avenida Frey con la presidente Carlos Ibáñez del Campo, o Ruta 9, un paso sobre nivel de 21.000 millones. Tenemos el problema que hubo de desvinculación de los ejecutivos de No Austral, por parte, me imagino, del directorio. Tenemos la rotura nuevamente por tercera vez del pavimento de la 21 de mayo. Tenemos los dichos del subsecretario Luis Castillo de que se hace vía social en la escuela de los hospitales y de los consultorios. No sé, yo creo que hay hartos temas para tocar y partamos. Sí. Súper. Si quieren, yo les puedo plantear un poco mi posición crítica respecto partamos con el tema, como arquitecto, igual ingeniero, el tema del paso sobre nivel de la... Porque salió el intendente y unos parlamentarios diciendo que da lo mismo porque la plata era del gobierno central, así que sí, no era plata nuestra, pero hablando con el consejero Miguel Sierpe, dice, oye, pero esta plata se puede gastar gracias a que nosotros le hemos financiado puentes o le hemos financiado otras obras. Así que no es que sea pura plata ¿cuánto se llama? Del gobierno central. Hay otro tema importante. Sí. Y lo otro que dijo que desconocíamos, en relación a mí, el intendente dijo que desconocíamos del proyecto realmente tal. La pregunta es que el proyecto que está hoy en día hecho no funciona y también se había diseñado en Santiago. Bueno, mira, más que hablar un poco del tema presupuestario, porque en realidad los recursos son de todos quienes pagan impuestos. Cuando una persona compra un kilo de pan, paga impuestos, esos fondos van al erario nacional y de ahí se distribuyen. Entonces, esto de que los fondos son de un ministerio o que son de la región es en realidad una falacia, puesto que existe normativa para poder adecuar o modificar estos traspasos de financiamiento. Yo quisiera solamente acotar que el proyecto de 21.000 millones, que yo creo que se van a quedar cortos, esto va a salir más, para poder contextualizar. En el fondo, en la región, el puente que atraviesa un río más largo creo que es el Río Grande y no supera los 300 metros. Y aquí, esta vía elevada es un puente de 300 metros, donde bajo ese puente no pasa agua, es un doble puente, ubicado en una zona donde los pilotajes para poder soportar esta estructura tienen que hincarse a 30 metros. O sea, 10 pisos. O sea, en el fondo tenemos una batería de pilotes que además deben estar fundados a 30 metros para poder soportar esta estructura. Entonces, cuando uno dice es una solución que no ha sido estudiada, probablemente ese puente en otras zonas del país es un puente tradicional, una vía elevada, como hay muchas en otras partes. Pero aquí creo yo que el excesivo costo no se justifica por varias razones. Desde el punto de vista técnico, yo creo que hay una indefinición de este proyecto que mi propio Ministerio de Obras Públicas no reconoce en una actividad de participación, lo hicimos en la consulta, es que los vientos en el manual de carretera en vía elevada no hay ningún criterio de diseño. Porque probablemente una zona en el resto del país no es muy importante. Pero resulta que aquí tiene un viento lateral, un viento cruzado, que permanentemente cuando hay fenómenos de viento baja del cerro hacia el mar, que va a, de alguna manera, afectar a todo el tránsito por sobre esta vía elevada. Cuando yo digo que, por ejemplo, cuando hemos visto noticias de camiones, buses tumbados en la ruta, generalmente ocurre en lugares donde el camino, la ruta, tiene un terraplén de 1,20 m, 1,5 m sobre la superficie normal.
Aquí vamos a estar a más de 6 metros. Por otra parte, el viento a nivel de suelo tiene menor velocidad a la parte alta. Con los técnicos que vinieron de Santiago, cuando le consultaron eso en el Consejo Municipal, dijeron que iban a cerrar, cuando había viento iban a cerrar el tráfico en la... ¿Le dijeron eso? Dijeron eso. 100 días al año. Uno puede entender que un puerto se cierre para cierta, pero que una ruta entonces es un despropósito. Entonces yo digo, esa condición no ha sido estudiada. Por otra parte, la vía elevada va a generar una zona sombra en invierno, permanente. Por lo tanto, el tránsito bajo esta vía elevada va a tener un riesgo, por cierto, frecuente si es que no se hace una mantención. Y todos sabemos que la mantención es lo que menos se hace en la infraestructura pública. Por lo tanto, hay algunas indefiniciones. Pero quizás Emilio puede ir en otra área, que tiene que ver que este estudio se hizo en el 2015, cuando el proyecto de Avenida Circunvalación iba paralelo hasta Ojo Bueno. Ese es el proyecto original. Y resulta que hoy día nos enteramos que la solución es que la avenida Circunvalación va a salir un poquito más al norte del barrio industrial, a 300 metros de este cruce. Yo me pregunto, ahí vamos a tener que hacer otra vía elevada y así sucesivamente. ¿Qué pasó de 2015 a la fecha? Cambió el plan regulador el 2016. Todo el área norte se está densificando, hay poblaciones recientemente construidas, se ve que se está consolidando el barrio industrial porque hay harto movimiento de tierras para instalarse. Entonces vamos a ir teniendo una serie de cruces que van a tener que tener una solución. Entonces yo digo, ¿no valdrá la pena ahí hacer la primera fase de este proyecto, que es la rotonda, evaluar cómo va a modificar esta zona norte en términos de densidad? Probablemente vamos a tener que llevar una semaforización. Perdón, y con eso termino. Yo digo, lo que va a ocurrir de Frey hacia el norte es lo que ocurrió alguna vez acá, desde Sarmiento hasta Enrique Abello y de Enrique Abello hasta Villa Las Nieves. Y por lo tanto, vamos a construir un elefante blanco, en la práctica hay que no dar solución. Los flujos de esa modelación son distintos porque con la avenida Circunvalación, si se construye, parte de los flujos ya no van a pasar por Frey, van a ser desviados. Por lo tanto, ese nudo va a tener otras maneras de evacuar. Pero es la mejor solución una vía elevada. No, por eso, a ver, yo quisiera un poco complementar el pase que me ha hecho Juan Francisco. Dos cosas. Primero, colgarme sobre el argumento primero del cono de sombra que va a darse con esta vía elevada, que va a ser brutal, porque además nosotros tenemos que entender que en Magallanes tenemos el sol muy bajo en invierno, muy bajo, no supera los 13 grados, por lo tanto tienes un cono de sombra que prácticamente va a llegar hasta el borde costero del estrecho. Eso como primera consideración. Por lo tanto, tenemos también un tema muy complejo porque tiene que ver con el hielo. Tiene que ver con probablemente, claro, uno puede decir a nivel urbano estamos haciendo un esparcido de sal, pero no puedes estar pensando que ese sea el método para poder mejorar esto. Y lo segundo, que me parece mucho más importante, es el tema que nosotros dijimos incluso en el Consejo Regional, y yo por ahí lo soslayé, y que tiene que ver con que estamos efectivamente en el desarrollo de la avenida Circunvalación. Yo soy de los que cree que efectivamente la avenida Circunvalación debiera salir bastante más al norte que el barrio industrial. Por lo menos en el kilómetro 10 o 12, debiera ser quizás un punto prudente de salida. Por lo tanto, cuando tú tengas la avenida Circunvalación construida, los flujos que llegan por la avenida Frey van a ser muy distintos, van a ir a la baja. Especialmente la gente que sale hacia el norte, que va a buscar ir al aeropuerto, ir a Laredo, ir a Metanex, ir a las distintas fuentes de empleo que hay en el sector norte. Solo un punto. Es lo que ocurrió hace 15 años antes que no estuviera la avenida Frey, la Bull, la España, la Costanera. Cuando aparece en esta otra arteria, naturalmente hay una distribución de flujo. Exacto. Que no es la misma hace 15 años atrás, que no estaba la avenida Frey. Y que nunca va a ser igual a las estimaciones. Yo creo que siempre la realidad supera a la estimación. Por lo tanto, es muy prudente esperar, generar una solución que además sea reversible. Claro. Cuando tú instalas una vía elevada, como la ha descrito Juan Francisco, es irreversible. Vas a enterrar una cantidad de millones de pesos, miles de millones de pesos, y en definitiva vas a generar una vía que además es una incoherencia. Se va a cerrar cuando hay viento. En Punta Arenas por lo menos hay 80 o 100 días de viento, de sobre 60 kilómetros por hora. Entonces, es un tema impracticable. Más de 100 kilómetros por hora tenemos varias veces en el año. Entonces, yo creo que tiene una serie de factores técnicos. Tiene un tema que tiene que ver con una inversión que se está adelantando demasiado cuando debieras tener la circunvalación funcionando, claro, y ahí modelemos lo que necesitamos hacer en la avenida Frey y en la propia circunvalación cuando emboque con la ruta 9. Yo creo que esos son los argumentos. Bueno, yo conozco el tema porque cuando construimos el edificio tuvimos una serie de problemas. La verdad que ese sector es pura arena. Los suelos son muy hay un dato, malos. A los 3 metros hay un acuífero de un espesor de 12 metros. Ahí hay un contacto natural con el mar, porque esas son zonas de depositación donde los suelos son muy malos. Por eso
al rato uno pierde la noción de las dimensiones. 30 metros, es un edificio de 10 pisos. Esos son los pilotes que va a tener que construir. ¿Para qué? Para un puente, para un doble puente, porque norte-sur, Sí. que donde bajo eso no pasa agua. Y por otra parte, desde el punto de vista, yo diría, más de los riesgos de esta infraestructura, la Dirección de Vialidad creo que es el responsable de la seguridad vial de todas las rutas. Eso lo dice la ley. Y aquí hay una indefinición frente a un fenómeno que es muy particular. Y ahí yo quiero recordar que el viento generalmente se menosprecia principalmente por los diseñadores que muchas veces son de Santiago. Este proyecto fue inspeccionado por Santiago y fue desarrollado por consultores de Santiago. El proyecto que está hoy en día también fue realizado en Santiago, resulta que los camiones no pueden doblar. Bueno, pero además de eso te quiero mencionar, el edificio de los servicios públicos donde está el MOP. Cuando hay viento, una de las puertas se tiene que cerrar porque eso fue mal configurado. El servicio de agricultura, su puerta principal no se puede abrir cuando hay viento y tienen que entrar por la puerta trasera. Entonces, el tema viento no ha sido suficientemente abordado en una región donde el viento es parte de la geografía, de lo cotidiano. Yo quisiera tomar de dos cosas de distintos ángulos. Primero, absolutamente una mentira eso de decir que no es plata de la región. Bueno, ese es el primer, porque hay dos puntos, un punto técnico técnico y un punto y lo quiero decir económico. en una razón muy sencilla, uno que ha estado en la administración pública. El sectorialista que está a cargo de la región de Magallanes de Hacienda tiene claro la plata que llega a Magallanes. Es decir, Chile tiene, o sea, la región tiene una cantidad de recursos que es relativamente una asignación histórica y que uno depende de cómo se mueva, te van aumentando algunos porcentajes o disminuyendo. Entonces todos sabemos que si te ponen una cantidad mayor por obras públicas tenés que estar preocupado que no te la bajen por vivienda o que no te la bajen por otro ítem. Entonces uno tiene claro de que esto puede ser una mentira, que te pueden hacer un tremendo anuncio, no, si vamos a incrementar el presupuesto en un lado y te lo rebajan en el otro. Uno tiene que tener la visión del conjunto para tener claridad cómo se asigna. Por lo tanto, esto es mentira de que no sean recursos de la región. Esto se contabiliza como inversión y gasto en la región. Punto. Lo demás es mentira. Segundo, es cierto también lo que decía el consejero Sierpe, en el sentido de que también la región ha financiado una serie de otros recursos, digamos, de inversión de obras públicas, que permite que Obras Públicas haga otra inversión, que eso está dentro de los convenios. Entonces, sigue siendo plata de la región, objetivamente. Entonces, eso yo diría, me gustaría dejarlo absolutamente claro. Y lo segundo es los impactos. Nuestros dos invitados hoy día han dejado con claridad que esto tiene varias aristas técnicas que no están resueltas. Definiciones. Claro. Y segundo, tiene aparte una aberración que vino un ingeniero en Santiago y nos dijo, mire, cuando haya viento vamos a cerrar, o sea, vamos a estar perdonando como en el cruce en primera angostura que van 50 kilómetros de viento y la autoridad marítima para el cruce. Si eso va a ser así, me imagino que vamos a tener ahí a alguien que está con una banderola, y bueno, ¿por dónde se van a ir? Va a ir un pórtico, claro, un peaje. Ya eso me parece primero un chiste y una respuesta de muy mala calidad. Y lo otro... ¿Pero es la mejor solución técnica? No, yo creo que no, y en eso creo, tal vez ellos tienen mayor precisión, pero quiero tomar otro tema. Cuando la región está teniendo problemas de contracción económica, cuando está teniendo problemas de recirculación del dinero, apostar una cantidad de recursos en esta solución, cuando no hay que sería vivienda, claridad, me parece que hay un error estratégico por parte del gobierno tremenda. Yo creo que acá mucho se debe hacer en poner recursos y reinversión del Estado, ¿cierto?, en una serie de proyectos que generen mayores niveles de recirculación del dinero en una región que está teniendo una contracción fuerte. Y si eso no se hace, nos vamos a lamentar el próximo año. La cantidad de gente que se está viendo afectada. Basta ver lo que está pasando. Hubo unos problemas en mina invierno, la incertidumbre del sector salmonero, Ingeniería Civil Vicente despidió 70 trabajadores. La industria de hidrocarburos. La Geopar acaba de anunciar un plan de retiro de 100 funcionarios que van a salir 40. ENAP está en un proceso de reestructuración que viene todavía un 10% más de lo que ya se rebajó. Entonces, la región, el tema de los argentinos que dejaron venir a la región, entonces se está generando una tormenta perfecta. 30-35% menos la venta. Claro, yo por ejemplo ahora le pedí ayer a la gente de Transbank que me mande información para ver la cantidad menor de recursos. Tenemos una cifra, por ejemplo, porque acá hay gente que habla del turismo,
y la gente me da lata, porque mucha gente que habla del turismo no tiene idea de cómo está funcionando el turismo. Tenemos la misma cantidad de visitantes y cada vez gastan menos. Es decir, incluso se incrementan un 2, un 3% el ingreso de turistas, pero gastan menos recursos, quedan menos recursos en la región. Entonces estamos teniendo un problema que si no se analiza en profundidad, y esto tiene que tener efecto en lo que decidamos en qué vamos a gastar la plata, porque hay algo que tiene que entender Obras Públicas que le cuesta a veces al nivel central. Nosotros tenemos que decidir en la región en qué gastamos la plata, no en Santiago. Ahí solo para complementar esa parte, Jaime, hay proyectos que se entiende que van en un convenio de programación y que lo positivo de eso es que se genera una discusión en términos de prioridades. Eso es además de apalancar recursos, yo creo que la principal discusión como ejercicio de descentralización es que se negocia. Yo hago esto, tú haces esto otro, y se ordenan ciertas prioridades. Claro. Este proyecto no estuvo en un convenio de programación, esto fue una imposición de la Dirección Nacional de Vialidad, que cuenta con el rechazo del Consejo Municipal, de muchos consejeros, no sé si el Consejo en su pleno, pero muchos consejeros. Prácticamente todo el Consejo. Sí. La validación de la participación ciudadana es la típica, como esto vamos a hacer y todo lo que opinen, muchas gracias, pero no lo vamos a considerar porque nosotros somos los expertos. Esa es la discusión de esto. Y la verdad es que un dato técnico aportar adicional. ¿Saben cuál es la velocidad de diseño de esta vía elevada arriba? Los que van a pasar, la velocidad de diseño por la cual van a construir 60 kilómetros por hora. Bueno, pero Uno espera una autopista, pero uno espera una autopista por una velocidad de diseño de 100, por eso se justifica. Pero si la velocidad de diseño es 60. Le pongo semáforo y me voy al problema. Entonces uno dice, chuta. Oye, mira, la verdad que para ir cerrando este tema, yo creo que primero que nada, yo creo que es una mala solución técnica a un problema. Yo creo que lo que dicen que es plata da lo mismo porque es plata del norte es mentira, porque indirectamente también nosotros financiamos obras y hay un común acuerdo con el Consejo con el tema, y en el fondo pueden gastar eso porque nosotros le financiamos en el Consejo otras obras. Y eso tendría que ser un mínimo de consideración de la Dirección de Vialidad. Es una falta de respeto. Oye, aquí tengo unos socios estratégicos y aquí yo estoy imponiendo algo. Y lo otro, el famoso cruce de la muerte, es porque ahí se llega a 120 kilómetros por hora o más, por lo tanto cuando hay un choque es de alta energía, que por eso los choques son tan catastróficos, digo. Pero yo creo que eso se soluciona con una rotonda de 5.000 millones que te puede costar. O sea, una rotonda este y que se tiene puede una rotonda abajo. Construyan la rotonda. Sí, lo simpático que le pusieron una rotonda. Abajo hay una rotonda, construyan eso y lo otro difiéralo para más adelante. Correcto. Claridad. Cuando vamos a hacer análisis mucho más concretos producto de estas vialidades que se están gestando y que van a ser una realidad en los próximos 5 años. Aparte que te puede hacer una cosa arquitectónicamente súper lindo. Tú puedes hacer una rotonda bien grande para que absorber harto tráfico y en el medio de la rotonda hacer el humedal también, que integrar el humedal con la parte arquitectura. Entonces te queda algo que puede ser bien la modernidad con la naturaleza. Mira, yo creo que un poco para cerrar, nosotros primero decirle a la gente que nosotros estuvimos y tú estuviste también cuando estuvimos con los ingenieros de vialidad que vinieron al Consejo Regional en una comisión, bastante tosudo, bastante porfiado, porque todo esto que se ha señalado acá se lo dijimos. Efectivamente, los argumentos que ha elaborado Juan Francisco, los que nosotros elaboramos desde el punto de vista más paisajístico, también de diseño, y lo que tenía que ver con la vialidad y los flujos, que es lo que a mí me preocupaba más, consciente de que el Ministerio de Vivienda viene desarrollando el proyecto de la circunvalación y que es un proyecto que puede tener modificaciones, todavía está a nivel de proyecto. Y creo que en ese sentido el Ministerio va a tener también, y ahí tenemos una cosa pendiente, también va a tener que escuchar a la ciudad, a las fuerzas vivas, al Consejo Municipal y al Consejo Regional, para efectivamente mejorar la circunvalación. Entonces, esta tosudez de querer imponer esta solución que es irreversible, porque esa plata que enterremos se quedó enterrada para el resto de la vida, y no poner recursos, como dice Jaime, en proyectos que efectivamente gatillen más desarrollo, que es lo que tenemos que hacer cuando tenemos problemas de contracción económica. Me parece que tiene argumentos técnicos, argumentos paisajísticos, argumentos estéticos, argumentos económicos, que dicen relación con que hay una oposición férrea de la región. Entonces yo espero que el Ceremi no sea un hombre que solo diga sí a Santiago, sino que lo veamos efectivamente a Pablo Rendol y que lo veamos un yes man. Un yes man que le tenga que decir sí a su jefe, sino que en definitiva por primera vez se imponga y entienda los argumentos técnicos y económicos y políticos que le estamos dando como región. Emilio, pero permíteme decir que además también yo creo que a otro responsable, y yo lo sitúo en el alcalde de la ciudad, que es el administrador de este territorio. Sí. Es el administrador.
El alcalde de la municipalidad de Punta Arenas tiene algo que decir frente a eso. Y aquí ha habido silencio absoluto, complicidad, yo diría. Entonces yo creo que ahí el dueño de casa, en términos de la administración, bueno, el alcalde parece que está de acuerdo. Tiene algo que decir, y si está de acuerdo, bueno, el consejo dice lo contrario. Entonces, pero aquí, para tener una posición importante, yo creo que también se requiere la posición concreta del alcalde, entender que la ciudad, esta obra, como bien dijiste tú, no es que se pueden deshacer de un día a otro. Oye, a mí me tocó hace poco viajar de nuevo a Ushuaia a hacer unos trámites, y tú entras a la ciudad de Río Grande, hay una enorme rotonda que te distribuye todo el tráfico si te vas a saltar la ciudad, porque hicieron un camino ahora alternativo. Esa rotonda tiene 65 metros de diámetro. Acá cae una de 75, más grande. Y oye, la rotonda para mí cumple dos funciones: te frena la velocidad y te produce la distribución. Y la verdad que hoy en día tú llegas allá y no hay ninguna distribución, porque si tú te toca la hora de las 5 o 6 de la tarde, no puedes cruzar porque Pero pensemos en la rotonda Grecia. 50 años la rotonda funcionó hasta que, claro, aumentó el flujo mucho. Y recién, la rotonda se quedó chica y recién vino la avenida elevada. Aquí es como que vamos a hacer todo de una. En Puerto Madryn, la rotonda esa tiene 250 metros de diámetro. La rotonda de Puerto Montt, la 5, tiene 60 metros. Y funciona. Y funciona. Entonces, yo creo que se quedó chica. Yo creo que acá, por ejemplo, con una rotonda bien diseñada hubiéramos resuelto el problema. O a última hora con semáforos y reductores. Más la avenida Circunvalación. Puede quedar chica en el corto plazo, pero acuérdate que vamos a tener, vuelvo a repetir, la avenida Circunvalación. Claro. Bueno, y continuamos dentro de unos segundos y nos esperan con más diálogos. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente. Trabajamos por Magallanes. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Y de vuelta acá en Diálogo Sur, ahora vamos a pasar a un tema interesante, que es el tema económico regional y todo lo que está pasando, el tema de la mina invierno, el tema de Nova Austral, el tema de las rebajas que hay de personal de las distintas empresas que puede venir. Bueno, yo diría que nos ha costado, yo diría, del mundo de la clase dirigente, político, gubernamentales, tener claridad de un diagnóstico de los problemas que está teniendo la región desde el punto de vista económico. La región se está acercando a un tema de contracción, independiente del problema nacional que están discutiendo si vamos a la baja o no vamos a la baja, el crecimiento que ya más o menos está marcado en esa línea, y adicionalmente la guerra comercial y los efectos que está teniendo en el valor del precio del cobre. Por lo tanto, sabemos que en Chile va a haber una restricción económica y los indicadores de crecimiento van a estar del orden del 2,5%, no más que eso. Pero en el tema específico de la región ya fuimos golpeados por el tema argentino, por un lado. De las ventas de digamos, los hostales y los hoteles. La venta de todo el comercio en general, porque los consumidores, en 180.000 consumidores que venían durante el año solo a gastar y a comprar en Magallanes, ese efecto ya no está. Adicionalmente, el escenario de incertidumbre tuvo en el sector de restaurantes. Se supone que tiene casi un impacto del orden del 20%, por lo menos. Y en hostales creo que debería ser un poco mayor. Pero eso no solamente se está gestando ahí, aparte ha generado un nivel de incertidumbre en la actividad primaria. Tenemos mina invierno, NOA y todo el sector de salmonera en general, si va a ser o no una línea de desarrollo. Tenemos empresas que van a la baja en el sector de hidrocarburos, Geopark va a la baja, ENAP
hizo un plan de desvinculación, casi llegaron a 600 a nivel nacional, acá debería haber un 10% más. Empresas de la construcción, del área de la construcción, como Vicente, que ya tuvo una rebaja de 70 trabajadores. Entonces, se está generando una tormenta perfecta. Y más aún, la decisión del gobierno donde pone los recursos. Entonces, estamos teniendo una contracción en la circulación, las cifras de Transbank, de la verdad que dejan, por ejemplo, tarjetas de terceros países, que uno puede decir que no sea Argentina, digamos, extranjero, demuestran que los turistas están gastando menos en la región. La cifra de los argentinos, tremenda la caída, ¿cierto? Yo hablo de las tarjetas de crédito, la cantidad de recursos que dejaban en la región, se ha ido disminuyendo. Entonces estamos teniendo una tormenta perfecta en los próximos 2 años, o sea, este y el próximo año, que si no tomamos acciones hoy día, y el Estado, que es relevante en la actividad económica regional, que es el 77% de la actividad, no empieza a poner los recursos para generar recirculación del dinero, vamos a estar sujetos, yo diría, a una situación muy compleja en la región de Magallanes como no habíamos tenido hace muchos años. Ese es, yo diría, el punto en general. Y sobre eso, claro, quiero tocar el tema, objetivamente, este problema de NOVA, de que haya o no mentido con alguna información, es un tema no menor, porque afecta a la industria en general. Afecta a la industria de la industria salmonera en general. Y yo estoy viendo que los proyectos que están en la línea de generar más control sobre la salmonera, si uno lo lleva a precio, es decir, a costo lo que se está solicitando que hagan, quedaría, por ejemplo, cualquier kilo de salmón producido en Magallanes más caro que en el mercado internacional. Entonces, por lo tanto, generaría un freno a esta actividad. Me parece que es súper relevante averiguar que la investigación sea lo más rápido posible, averiguar si hubo o no falsificación de información, es un tema relevante. Y las causas. Y las causas de por qué se producen, porque si no hacemos eso, vamos a generar un manto sobre toda una línea de industria, porque si no tenemos esto, yo la pregunta que se hacen los magallánicos hoy día es ¿para dónde vamos? O sea, ¿dónde vamos a apostar? ¿Dónde vamos a desarrollarnos? ¿Qué es lo que yo creo que nos está afectando hoy día? En el caso, yo estuve reunido con Óscar Garay, que está de presidente subrogante interino en Salmones Magallanes. No es el Garay el otro, ¿no? No. Este otro. Que es muy bueno en el tema salmonero. El salmonero trabajó 12 años en Noruega, etcétera. De hecho, él me estaba contando que la densidad en jaula que permite Noruega es de 25 kilos por metro cúbico. En Chile la norma es de 17 kilos, porque de repente dicen, oye, acá la norma chilena es más permisiva. No, al contrario. Oye, es típico de Chile que cada vez que hacemos un cambio, es como la construcción de edificios. Ahora casi no podemos construir edificios porque la cantidad de cimientos que hay que ponerle hacen inviable a veces los proyectos. ¿Qué es lo que pasó con el edificio de ex Surco ahí, Ocomapa? Que no se pudo construir al final porque cambió la normativa y bueno, siempre hacemos esto en Chile de que las normativas en vez de hacerlas un poco equilibradas nos pasamos para el otro lado porque nadie quiere firmar un papel. ¿Vale? Ahí yo echo de menos un poco lo que dice Jaime, la visión, hacia dónde ir. ¿Por qué? Porque en realidad a ratos como que no olvidamos o nos acostumbramos al tiempo de vacas gordas, pero hay factores externos que sí afectan a Magallanes. El tema del hidrocarburo afecta por el bajo precio de Argentina y la voluntad del gobierno argentino de exportar gas hacia Chile. Y eso nos hace poco competitivos y probablemente eso es parte de las razones de esta restricción o esta disminución de costos de la industria de hidrocarburos que es importante para la región. Porque hay muchos prestadores de servicios a esas empresas, estoy hablando de NAP, Geoparra, todas las petroleras. Pero esa es una condición que viene desde hace 2 o 3 años. Sí. Esa es la verdad, 2 o 3 años. La bonanza en esa área que fue del 2008 al 2015 se acabó. Sí. Entonces ahí hay un tema cuando que frente el barril a eso, de petróleo está a $100. Claro. Llegó a 111. Entonces, esa externalidad positiva, frente a ese tipo de externalidades, siempre nosotros reaccionamos tarde. Es como cuando también tuvimos problemas con el problema del erizo, que de repente hubo problemas, y nos rebotó en la cara porque no teníamos un plan alternativo para esa industria. En las otras áreas que tú mencionas que tienen que ver estas condiciones, lo mejor en esta situación es que se investigue rápidamente, que se determine y que se acote, porque si no finalmente llegamos a
al chilenismo de que todos son culpables, que todos son malos y que aquí siempre hay mala fe. Justo no terminé la idea, pero lo que quería comentar que esto oficialmente, que por modo de rumores, lo que me ha llegado a mí, que la mortandad muy grande se producía en el traslado en barco de las alevines desde Puerto Montt al centro de cultivo, que son un viaje de 4 o 5 días. Y eso generaba que te distorsionaba el centro, porque de acuerdo a la última normativa tienen que cargar toda la mortandad del transporte al centro. Entonces aparentemente esa era la que no se declaraba o no se aclaraba mucho y se reemplazaban los que morían en el viaje porque traían más, digamos. Aparente, pero era una modalidad que incluso era conocida por el Cerna de Pesca y por todo, era como habitual el tema. Mira, pero ahora para darte, porque te iba a consultar a ti, Emilio, fuiste alcalde, pero un poco la respuesta frente a esta incertidumbre del Estado siempre ha venido, y esta es una doctrina americana, de que cuando hay una restricción económica, el Estado tiene que salir a la cancha y a tratar de invertir. Bueno, es el deber del Estado tratar de que funcione la cosa. Y no de cualquier manera, sino que tratando de generar este efecto multiplicador del dinero. Y frente a eso han habido ejercicios exitosos aquí en la región. El 2009 para mí fue un ejercicio exitoso en una crisis mundial. Logramos que casi no se tocara porque hubo una voluntad política y técnica lo voy a simplificar, si la calle hay que pavimentarla, son 500 metros de calle, distribuyamos en 5 calles distintas porque eso permite que puedan participar distintas empresas. Bueno, esa voluntad política permite salir. Pero ¿qué es lo que yo he visto en este último tiempo? Es que nos acostumbramos como país rico a grandes obras y nos quedan solo las obras chicas que son el FRIL, que son 90 millones de pesos, que se los compiten ahí entre los más chicos, pero las obras de 300, 500, 700, hasta 1.000 millones, que no es una... Ese mercado de obra está reducido. Y está reducido y para esas empresas son las que no importan el cemento, son las que compran, son las que arrendan una máquina, la que se endeuda un poco con el ferretero, la que de alguna manera genera este efecto multiplicador. Y ahí creo yo que ha habido falta de voluntad de quienes hoy día administran municipios, el gobierno, para evitar y promover un poco este gasto de otra manera. Mira, esto Juan Francisco, que tú señalas, tiene que ver un poco con la... Primero, yo quiero recoger un poco lo que dice Jaime. Primero, el Estado y particularmente el gobierno, que es quien administra el Estado en este momento, tiene que poner primero mucha cabeza respecto de dónde ponen las inversiones. Segundo, nosotros, el tiempo que Jaime fue intendente, muchas veces estábamos, yo trabajaba en el servicio de vivienda, muchas veces modelando, y efectivamente hay indicadores que dicen cómo impacta una obra vial rural, o cómo impacta una obra vial urbana, cómo impacta un sector de vivienda, cómo impacta una urbanización. Atomizar un poco entendiendo que eso tiene a veces mayor costo, pero también genera un efecto multiplicador de inversiones, claro, porque le da otro valor. Es muy importante. No es lo mismo construir también intensivamente viviendas, pero con una línea clara, no con una dispersión, sino con una línea clara de planificación. Y eso yo creo que ha llegado el momento de que se escuche y se dialogue y se construya también con las empresas. Muchas veces cuando se hicieron obras muy emblemáticas en esta región, por ejemplo, el barrio Silva Enrique, se hizo primero por voluntad de un ministro que tuvo la visión, y de un presidente, que fue el presidente Frey, que dijo, vamos a superar el déficit habitacional en Magallanes. ¿Podemos o no podemos? Nos preguntó a nosotros, al Ministerio de la Vivienda, ¿podemos o no podemos? Yo trabajaba con Héctor Ramírez, director, yo era su brazo derecho, ¿podemos o no podemos? Sí podemos, pero preguntémosle a las empresas si pueden también. Porque yo puedo traer mucho dinero, pero tengo que saber si la empresa tiene la espalda para hacerlo. Estamos en condiciones. Y hacíamos esa conversación que es muy importante. En especial ahora cuando se considera lobby. No, ahora se considera lobby, entonces ahora nos pusimos puritanos. Pasamos también de los extremos. No teníamos una normativa ambiental hace 30 años, hoy día la tenemos, pero hoy día es más leonina que los países del primer mundo. No teníamos hoy día una normativa en materia urbana, podías hacer cualquier cosa y pasamos a una que es súper restrictiva. Entonces, hoy día la inteligencia, el diálogo, la conversación con los expertos que muchas veces están en las empresas y que a veces son no solamente las cabezas visibles, sino que están detrás de las cabezas visibles, es muy importante. Atomizar un poco para también las empresas de mediano tamaño. No siempre las empresas grandes que van a seguir haciendo las mismas pegas con los mismos trabajadores. Es decir, tratar de multiplicar. Eso me parece que es lo que tiene que de alguna manera conducir. Yo creo que las habilidades
las habilidades políticas y humanas que tiene el intendente, creo yo que yo todavía confío en que pueden efectivamente liderar pero necesita dialogar y conversar y sentarse a una mesa amplia del sector público y del sector privado. Y lo último, cuando pienso en inversiones inteligentes y de que los turistas hoy día no están gastando lo que gastaban hace 5 años, particularmente en la ciudad de Punta Arenas, porque Natales es una excepción porque tiene efectivamente las Torres del Paine, que es un gran subsidio tener las Torres del Paine a 70 kilómetros de distancia. El centro antártico no solamente tiene que ser un capricho de los magallánicos que queremos el centro antártico, el norte de España, particularmente donde se genera en el sector de San Sebastián, en la provincia de España, en Bilbao, donde se establece el Museo Guggenheim. Fue un antes y un después. Bilbao era una ciudad oscura, una ciudad gris, una ciudad industrial de los años 50. Se genera este polo de desarrollo, que es lo que podría tener el centro antártico en la ciudad de Punta Arenas. Es decir, visitas, personas que van a vivir la experiencia antártica, los mismos magallánicos, los 150.000, los 160.000 magallánicos que van a pasar por ese lugar, van a generar ingresos, van a generar una rotación de dinero importante. Va a ser ineludible que los 300.000 o 400.000 turistas que tenemos llegando a los distintos puntos de la región van a tener que ir a ese lugar. Entonces, me parece que la inteligencia que tenemos que poner en las inversiones en momentos de contracción son claramente necesarias, yo diría que son imprescindibles. Casi de acuerdo con lo que dices tú, porque el centro antártico para mí es necesario, pero vuelvo y me revelo frente a que hayan decidido casi unilateralmente que se construya en una zona donde tiene la misma estructura de la vía elevada. Tienen que fundar a 30 metros para construir 15.000 metros cuadrados, de un costo hoy día que ya está superando los 70.000 millones. O sea, es casi un hospital regional, nos vamos a mandar. Entonces uno dice, chuta, sí, yo estoy de acuerdo con un centro antártico, pero no a cualquier precio. Yo no estoy de acuerdo a cualquier precio. El tema del centro antártico le voy a contar lo siguiente. Mucha gente no se acuerda, pero con el tema del centro antártico partieron en mi administración. Pero estaba en una lógica que no era poner recursos regionales. Mira, en este tema, es un tema súper interesante. ¿Dónde está la plata que gente pone para la investigación científica? ¿Dónde está? Está en Estados Unidos, está en Alemania y en un par de países más. Lo que Chile tiene que hacer es transformarse en plataforma y los recursos están disponibles. Hay que salir a negociarlo. Meterle a los americanos acá 70.000 millones o ponle 100.000 millones es nada en la plata que le asigna el Congreso directamente a su investigación científica. Es una monstruosidad de recursos. Pero para eso hay que hacer una lógica distinta, porque el problema del proyecto es quién lo mantiene. El gasto, porque nosotros podemos invertir por el gasto. Sí. Entonces hay que buscar una fórmula, y hoy día hay posibilidad de llegar a acuerdo con Alemania, por ejemplo, de tener casi el financiamiento en un 90% sin mayor inconveniente si uno establece un modelo de negocio sobre este tema de investigación científica. Por ejemplo, hay que resolver el problema aduanero. Hay una serie de cosas que se pueden hacer. Pero a lo que yo quería ir, o sea, yo creo que hay que hacerlo y hay que buscar la forma para apalancar recursos que se pueden hoy día, porque en el mercado internacional existen recursos relevantes para esto. Pero hay algunas decisiones que tenemos que tomar nosotros que son relativamente más inmediatas. Por ejemplo, nosotros tenemos la manía de hacer la vida feliz a los cruceros. Tomando una decisión, uno podría decir acá en la región de Magallanes, los cruceros van a parar en nuestra región si están 18 horas en puerto. Si no, no. Que sigan de largo. Tienen que cumplir ese requisito. Todos lo van a hacer. Solo en aumentar las famosas 8 horas o las 12 horas a las 18 horas genera un impacto de un incremento de más de 40% de ingresos a la ciudad. Y es mucha plata. Mejora las finanzas de la EPA, mejora lo que estén abajo. En Estados Unidos te cierran hasta los restaurantes arriba de los cruceros. Si tú llegas con un crucero te tienen que bajar. O sea, hay fórmula de hacer más entretenido y rentable. Exigirle que el precio que pongan arriba también sea el precio que cobran abajo, y se van a dar cuenta que hay mucha gente más que va a bajar de los cruceros, porque si tú les muestras los precios reales de abajo y no lo que tienen que pagar arriba. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay cosas que ustedes apuntaban que son tremendamente ciertas.
se perdió la capacidad de discusión, de analizar, de concordar, para presentar propuestas que nos hagan más fácil la gestión y la optimización de recursos que recepciona la región. Hay un tema que es súper preocupante, que es lo que se está hablando, que al final que yo veo que hay una falta de organización o de coordinación entre parlamentarios, entre el gobierno regional, entre consejeros regionales, entre los alcaldes, y de repente estamos todos descoordinados y no hay una visión hacia dónde va la región. El tema que pasó ahora con la caravana esta de los chalecos amarillos, qué sé yo, hizo que vinieran sus secretarios, que parlamentarios visitaran por primera vez la mina invierno. Entonces de repente tú te empiezas a preguntar, oye, ¿cómo no se visitó antes? ¿Cómo no se interactuó antes con este tema de la mina? ¿Cuál es a ENAP se le ha puesto en los últimos 5 años 1.500 millones de dólares y no se ha logrado bajar el costo de producción del gas? La pregunta es mucho más que incluso que está en juego el gas que los trabajos. Perdona, se ha bajado. Porque a Metane se le vende a $3. Sí, pero los costos de producción que tienen ENAP dicen que están cerca de $8. Sí, pero eso es para cobrar el subsidio a nosotros. Pero según los estudios que ha hecho varios asesores ahí de la CPC, están alrededor de $12 porque hay inversiones que no se han tirado a pérdida porque no han querido depreciarla, digamos. Y este tema ¿sabes cuál es lo más grave? Que cuál es el futuro energético mañana, porque acá hay industrias que se quieren instalar y no les garantizan el suministro de energía. Entonces, si tú no tienes energía a un precio razonable, ojalá económico, ¿quién se va a instalar? ¿Ustedes se acuerdan cuando el país crecía en la época que comprábamos el gas argentino, crecíamos al 7%? Según los expertos dicen que 2 puntos de ese crecimiento era gracias a la compra de energía barata en Argentina. Argentina nos subsidió durante muchos años. Ojo. Ahora, hablando de subsidios, aprovecho de preguntar, Alejandro y Emilio, ustedes creo que estuvieron en esa discusión, cuando el gobierno anterior, ENAP, le pidió al gobierno regional financiamiento para el parque eólico. Sí. En ese sentido, eso también es plata regional, que no fue menor, no es poca. Cerca de 3.600 millones, casi 4.000 millones. Yo me pregunto, ¿por qué ENAP le tiene que pedir plata a la región? 4.000 millones son alternativamente no sé cuántas viviendas, no sé cuántas otras cosas, y hoy día el resultado... Mira, y ese tema, yo me opuse a ese tema, porque primero que nada se sacó plata de una glosa presupuestaria que era para zonas rurales y para telefonía, alcantarillado, agua potable, electricidad de zonas rurales. Y de ahí se sacó la plata para ponerla en una zona urbana. Al final la Contraloría dijo que los aerogeneradores estaban construidos en una zona rural, así que, bueno, pero el problema eran los beneficiarios. Pero ¿sabes cuál es lo más grave? Que cuando fue el proyecto dijeron que iba a bajar la tarifa eléctrica en Magallanes producto de este parque eólico. Y resulta que ahora nos encontramos con que aparentemente va a subir. Según informes previos de Edelman, dice yo tengo que tener una turbina, un generador andando en vacío para sincronizar el parque eólico, y eso tiene un costo que me podría subir hasta en un 20% la tarifa. Y la tarifa debió haber salido el 1 de noviembre. Y no ha salido. El tarifario, sí. Y no ha salido. Lo peor de todo, que es retroactivo. Sí. Es retroactivo, sí. O sea, se podría cobrar a todos los usuarios hacia atrás. Y todavía está en discusión en panel de expertos. Sí. Yo creo que tiene que haber algún problema, porque si no sale, quiere decir que la cuestión algo tiene que subir. Pero objetivamente se incrementaría del orden entre un 15 y un 20% si se conecta al parque. Es que pasa a ser absurdo, porque se supone que la energía renovable no convencional apunta a reemplazar la otra, pero además con un objetivo que es bajar los costos. Entonces aquí es como... Es un gustito muy caro. Es un gustito muy caro. Fue, mira, ese tema en discusión nos acaba de pasar en el país. Cuando se estableció toda la línea de darle prioridad a entrar al sistema interconectado, la energía renovable, porque la modificación legal que se hizo fue la siguiente. La energía renovable, ¿cierto?, ingresa primero al sistema que las convencionales. Eso fue lo que señaló la ley. Por lo tanto, yo pongo aerogeneradores o generación fotovoltaica, lo ingreso al sistema. Pero como es generación por naturaleza, por condiciones de la naturaleza, no siempre la generación es estable. Obvio. Fluctúa. Entonces el problema es que cuando entra esa primero tengo que averiguar cuánto entra. Y tengo que sacar a alguien. Entonces se dio la paradoja que no puedo sacar las de carbón, porque las de carbón,
para bajarla en su nivel de producción te demora un mes para bajarle la capacidad de producción. Entonces, ¿qué tengo que bajar? Las hidroeléctricas, que para más remate son las más baratas. Y eso puedo bajarlo en un segundo. Entonces, entra la otra. Entonces, en realidad, esta promesa que decía que iba a bajar la luz, se nos produjo el efecto contrario, que la luz subió, ahora cuando estuvimos un 19% a nivel nacional. Pero no solo esto. Entonces, lo que pasa es que hay un error de concepto. El tema de que tú puedes usar energías renovables, primero que nada en un sistema base, tú no puedes tener más de un 25% de energía renovable. Y segundo, tienes que tener alguien que te haga la sincronización y el absorber porque tiene inestabilidades. Sí. Y eso en el caso, el sistema interconectado lo hace una central que no me acuerdo el nombre ahora, que tiene la capacidad de generar 1 mega en un segundo, que es una central hidroeléctrica. Y obviamente esa no la puedes bajar porque es la que hace que sincronice todo. Esa es la que sincroniza todo. Las hidroeléctricas sincronizan todo. Pero ojo, son las más baratas. Pero son las más baratas y son para mí y son las que menos contaminan, las que menor huella de carbono contaminan, pero son las que tengo que sacar del sistema más rápido. Entonces la verdad que acá, cuando tú pones un sistema base, que estamos en base de turbinas y generadores, se nos complicó todo el tema. Pero ¿sabes por qué? Porque esto fue un negociado. Si tú miras quién fue el gerente de NAP, Togman. ¿Y quién era el gerente para América Latina de la empresa de aerogeneradores antes? Togman. Entonces tú dices, oye, ¿pero qué hicieron acá? Pero todos nos quedamos callados. Yo explicaría a la gente lo siguiente. Todo es a media, ¿verdad? Es cierto que en la generación disminuyó el precio. Pero por estos sistemas, en la distribución, el incremento fue mayor que en la generación. Entonces, la sumatoria final es que todos pagamos más. Ese es el problema técnico que tenemos. Entonces, y lo mismo se está produciendo en Punta Arenas. Es decir, nos dijeron que esta eólica sí, pero nadie nos dijo que para poder distribuirla había que construir otra cosa que nos lleva a un costo mayor. Lo que pasa es que ahí, en términos de confianza, es que pareciera ser en síntesis, es que el gobierno regional financió algo para subirnos la cuenta. Claro, terminamos en eso. Bueno, sí, tenemos que interrumpir porque tenemos que irnos a comerciales. Más Diálogo Sur en unos segundos. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente. Trabajamos por Magallanes. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Volvimos acá con Diálogo Sur y ahora un poquito más de estas declaraciones un poco cantinflescas del subsecretario Castillo de Salud, donde dice que se va a hacer vía social a las colas de los consultorios. Sí, y había un meme por ahí que me parecía súper entretenido, ¿eh? Uno podría decir, vamos a hacer vía social a los consultorios y podíamos invitar al general Oviedo para que lleguen los chocolates. La verdad. Y en los autos de Fuente Alba. La verdad es que se está produciendo... A ver, en el gobierno se está cayendo en un tema en que tiene que ver mucho, parece más bien una línea de carácter publicitario. Este tema de dar imagen o frase o mensaje los ha llevado, yo creo, a cometer una cantidad de errores gigantesca. El primer error hace no mucho fue el mismo presidente Piñera, cuando él prometió en su campaña tiempos mejores y le bajó un ataque de realismo y lo transformó ahora en tiempos difíciles. Así como vamos a terminar en tiempos peores. Y ahora el ministro Castillo, que
que muestra un tema que en mi opinión es lo relevante, la desconexión que hay entre las autoridades, ¿cierto? La clase dirigencial de Chile con la realidad común y corriente. Y el hacer este tipo de comentarios sin ninguna lógica política, sin comprender lo que pasa en los consultorios, me parece una cosa tremendamente a mí me preocupa que es la falta de solucionar problemas. Por ejemplo, el tema de la vivienda, que lo hemos tratado en el Consejo varias veces. Ese problema hace muchos años estuvo solucionado porque se construían de 1.000, 2.000 casas y funcionaba y se entregaba con un crédito del Banco del Estado, con un crédito súper razonable, que pagaban 50.000 pesos durante 15 años y está cancelada. Pero hoy en día andamos construyendo casas de 40 que salen 100 millones de pesos las casas. En el fondo no veo una búsqueda de soluciones. Mira, yo siento que lo que hemos hecho como país, y eso tiene que ver más transversalmente que con los gobiernos de turno, es que nos hemos puesto tan creativos y tan inventivos, tú podrías decir cantinflesco, que es un poco lo que has conjugado, que empezamos a inventar sistemas que no funcionan y que los seguimos y lo peor es que no funcionan y lo seguimos perfeccionando y usando, cuando en definitiva hay que ponerse nervioso una vez y si no funciona, se cambia, y cuando hay cosas que funcionan bien no hay que cambiarlas, es mejorarla. Entonces yo por ejemplo hago el parangón con el tema del ELEAM, para llevar un tema contingente. Esa cosa estaba funcionando bien, ¿para qué la va a tocar? Y bueno, si el modelo de vivienda, antes del 2003, que eso lo cambia Rabinet. Sí. Hay que ser bien honesto. El gobierno del presidente Lagos, que era mi gobierno, pero se cambia. Yo lo dije muchas veces siendo funcionario, después estando un poco en la parte política como concejal y como alcalde. Es un modelo fracasado. Hoy día en la ciudad de Punta Arenas y particularmente en la región, los grupos tienen que andar en la búsqueda de las viviendas cuando antes la demanda la manejaba un servicio experto con errores y con también éxito, pero lo manejaba bien. Entonces llevamos 15 años y ese modelo no ha funcionado y hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. Oye, ¿sabes cuál es el peor problema? Que hoy en día no se distribuyen las casas, las pocas casas que se construyen no se distribuyen de acuerdo a las necesidades, porque de repente van de acuerdo a la lista y las listas no están homologadas entre sí. Entonces, no depende por grupo y como dicen los más necesitados con casa no llegan muchas veces, como dicen, quien tiene más pechuga le pone más y avanza más, y muchas veces la persona que es muy modesta, probablemente igual que la otra, pero que es más sencilla, que es más quedada, que no tiene la posibilidad de estar en un grupo, que no es un grupo de presión, claramente va quedando. Entonces, la casa más que el otro. Sumamente injusto, y yo creo que nosotros tenemos como país que avanzar en arreglar las cosas que están funcionando mal y las cosas que funcionan mal, efectivamente, desterrarlas, y lo que funciona bien no tocarlo. Sí. Y lo otro que yo quisiera un poco insistir con lo anterior, concertar voluntades públicas y privadas. Yo creo que ese es un tema fundamental. Los países, las ciudades, porque también las ciudades hoy día son modelos, digamos, de desarrollo. Tienen que concertar las voluntades públicas y privadas. A veces el tipo en el sector público está en un escritorio y no tiene el pálpito de la calle. Y a veces el tipo de la empresa tiene algo que no tiene la persona del sector público. Hay que perder el miedo. Esto no quiere decir confabularse, no quiere decir hacer lobby, sino que tiene que ver construir una visión de conjunto. Y más cuando se pone dialogar. Dejamos de dialogar. Todo esto es un tema que yo no mencioné, fue desvinculado el doctor Ramón Lobo, consejero regional del ELEAM, que ha sido una excelente labor, compañero de curso. Sí, mío. Claramente. Bueno, por eso lo decía. Eso funcionaba bien, porque el Ministerio de Salud operaba efectivamente con un estándar que probablemente ningún prestador de servicio privado va a poder tener. Entonces, nuestros adultos mayores, yo tengo una columna que va a salir dentro de pocas horas, que tiene que ver con el pago de Chile. El pago de Chile, nuestros adultos mayores hoy día estaban en un nivel de cierta certeza, por lo menos los que caían dentro del ELEAM, hoy día entramos en la incertidumbre, caímos en la incerteza. Entonces, me parece que las cosas que funcionan bien hay que mantenerlas, no hay que tocarlas. Ahora quizás, como dice Emilio, con la salida del subsecretario, mal subsecretario, que mostró una falta de empatía, un desconocimiento de lo que realmente ocurre en los consultorios, llega a ser indignante que alguien, una autoridad que tiene que ver con la red asistencial de salud, plantee que la espera en los consultorios o en los hospitales es un espacio de hacer vía social. La gente que se tiene que levantar muy de madrugada, que tienes que esperar largas horas, es claro, en condición natural, en cualquier lugar donde haces espera, tú
Esa esfera Yo creo pero que, no lo veo como algo que, positivo, sino yo creo que es un efecto secundario de hacer claro, cola. pero no lo veo O sea, como no le trata de buscar la parte pero simpática. no lo veo como algo positivo y por lo tanto yo en ese sentido felicito al gobierno de haber pedido la renuncia, porque en realidad lo demás es que él renunció, en realidad a él le pidieron la renuncia y eso creo que es bueno y yo espero que con esta renuncia quizá haya espacio para revertir lo del ELEAM, porque efectivamente el ELEAM, ojo, ahí tengo mis dudas, si lo construyó la región o era de estos proyectos de política presidencial. Yo hice esa consulta, Juan Francisco, parece que eso lo financió el Ministerio de la Vivienda. Yo trabajaba ese tiempo en vivienda y ahí no es que quiera contradecir a Miguel que el otro día lanzó esto, pero da lo mismo, porque lo haya financiado la región a través de los recursos del FNR o el Ministerio de la Vivienda en su momento. Lo importante es que venía funcionando bien y esa ha sido una responsabilidad de Castillo, no solamente este exabrupto que lanza, que dice que esto es casi ir a ser amigos a la cola del consultorio. Pero también está pasando con lo de Natales, con el hospital de Natales, la dotación de funcionarios y esa responsabilidad de redes asistenciales. Pero ahí además para mí hay un tema, un error conceptual, porque si nosotros somos socios para construir algo, yo gobierno regional, tú ministerio nacional, somos socios en la construcción y somos socios también el durante y el después. Sí, correcto. Entonces, si nosotros fuimos socios para construir este centro y con una administración y con una lógica, no puede ser que después a lo menos no me consulte, porque estaría faltando el acuerdo básico que fue. Entonces yo diría que hay muchas áreas donde la región, a través de su consejo regional, ha financiado obras que después administran los sectores y que muchas veces las políticas sectoriales ni siquiera le consultan, ni siquiera le dan una opinión o un espacio para opinar, por ejemplo, en estas cosas que son importantes en la administración. Acá lo que se ha tratado es replicar un modelo nacional, que es externalizar, que ya sabemos cómo ha funcionado en el Senama, en el Sename, que no funciona. Ese mismo modelo lo quieren replicar acá, de algo que estaba funcionando. Entonces, a lo menos yo creo que hay que investigar, aprovechar esta oportunidad de que va a haber un nuevo subsecretario de redes asistenciales, que hay un ministro relativamente nuevo en esta gestión y por lo tanto buscar un acuerdo regional donde todos los actores nos pongamos con la voluntad de entender que aquí hay una defensa regional frente a el único centro de adulto mayor que funciona o que hay en la región. A mí lo que me preocupa es que nadie quiere tomar una decisión para ir solucionando los problemas, sino que los problemas se vuelven a dar vuelta y vuelta y en vez de arreglarlo lo vamos agrandando. Espérate, que voy a nombrar una frase que anda dando vuelta de Angela Merkel, que anda dando vuelta en las redes sociales, dice: los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir dichos problemas. Así es. Y la verdad que yo veo que no se soluciona ningún problema. Vamos cambiando de gobierno, pero los problemas en vez de solucionarse se agrandan. A ver, yo creo que esta administración tiene un problema, que lo vimos en el primer gobierno de Piñera y lo estamos viendo ahora en el segundo, con más fuerza. No se escucha a las regiones, no se escucha a las propias autoridades que designan. Entonces acá tenemos que ser capaces, y yo creo que en eso debería estar la inteligencia de las autoridades regionales, independiente de la posición política o la distancia que tengamos, es la posibilidad de construir una visión conjunta, de sentarse a conversar con gente que piensa distinto y poder parar una postura regional ante las autoridades nacionales. No puede ser que un subsecretario tome decisiones, un ministro diga: vamos a construir un paso sobre nivel o vamos a hacer esto otro. Sí. Y la verdad es nosotros acá que hacemos, que vivimos acá, que construimos nuestra vida acá, no estamos viendo pasar las cosas. Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos que enfrentar. Hoy día las regiones nos están diciendo políticamente no, que le vamos a dar para que se elija la autoridad, que le vamos a entregar. Pero en los hechos, en la práctica, cada vez la región está teniendo menos toma de decisiones en las cosas cotidianas que nos están afectando. Sí, y eso es lo que tendríamos que hacer. Yo quiero destacar algo, queda poco tiempo, pero quiero destacar algo, porque lo leí, y no me sorprende de la persona, de Moncho Lobo, que él planteó que si él era el problema, porque pudiese ser un tema político, él da un paso al costado, o sea, en el fondo que no se personalice las decisiones, que si aquí lo que se busca es el bienestar de los adultos mayores que están ahí, y que si él era la razón, o puede haber sido parte de la razón de poder excluir a un actor de oposición al gobierno, él da un paso al costado. Pero en eso yo relevo la opinión de Moncho y solo espero y creo que la oportunidad de generar un acuerdo
regional para poder exigir que el ELEAM vuelva a mantener la situación que tenía. Mira, partimos, perdona, voy a hacer mi pequeño resumen de 20 segundos. Partimos este programa hablando de cuando no se escucha a través de la vía LEVA, Ministerio de las Públicas, y cerramos de alguna manera el programa, o estamos terminando, con un ministerio como el Ministerio de Desarrollo Social, particularmente con el SENAMA, que tampoco escucha y que impone un modelo que no queremos. Viene funcionando bien eso y se modifica. Y esto que le estamos diciendo con argumentos técnicos, económicos, políticos, que no nos queremos, también se quiere imponer. Entonces me parece que estamos en el peor de los mundos y habrá que seguir pujando. Yo creo que hay que lograr un trabajo conjunto, yo creo que de todos los sectores políticos, pero que se integren con los alcaldes, con el gobierno regional y con los consejeros, porque de repente esta desvinculación que está pasando de entender el desarrollo y el futuro de Magallanes, hay una descoordinación pero tremenda, que yo creo que nos puede costar muy caro, que es lo que dice Jaime. Enmendar rumbo después es muy complicado, los costos que se pagan son cada vez mayores, entonces tenemos que resolver, yo diría, cuanto antes. Todo el tema de los 500 años yo pensé que era un tema que iba a unir a los magallánicos, iba a hacer una cosa, y la verdad que lo estoy notando cada vez, ese tema más distante incluso de los magallánicos. Bueno, hay un tema ahí. Es coordinación entre el propio gobierno regional y el municipio. Sí, y sin contar ahora, a nivel nacional salieron este tema los embajadores, no sé si tomaron los del gobierno regional o los del municipio, la verdad que es un desastre, pero yo noto que la clave para que esta región tenga destino es que hay que hacerle caso a la gente que vive acá, hay que construir fuerza, capacidad en la gente que vivimos acá, y resulta que al contrario, entonces está cada uno... Llamó la atención que el intendente Radoni estaba sentado a la diestra intendente Radoni, parecía intendente, pero estaba más cerca de Piñera que el propio intendente. Fue bien comentado en la región ese tema. Sí, el intendente fue muy prudente después en la entrevista que le hicieron, yo diría que lo grafica como un caballero, pero efectivamente... Yo creo que el intendente es un caballero. Él fue muy prudente en la declaración que le tomó un medio de radial, yo escuché ayer a la hora del almuerzo, pero claramente lo que correspondía es que el presidente estuviera al lado del intendente, que es su representante en la región, sin perjuicio de la cercanía que tenga con Radonis. Me parece que ahí hay un tironeo bastante grande que yo espero que sea un punto de encuentro. Pero si no, yo vuelvo a insistir, un consejo económico y social donde se sienten parte del sector público, actores relevantes de la política, de la economía, personas que muchas veces va a haber que llevarlas, porque hay muchos empresarios que hay que invitarlos, pero no que sientan que por ir ahí tienen un freno, sino que vayan a aportar su visión, trabajadores, personas relevantes, y que hagamos una visión en conjunto para salir adelante. Son tiempos bien difíciles los que se vienen. Y el despilfarro de plata, por tercera vez se va a romper la calle 21 de Mayo. Primero se rompió con una reparación, todo nuevo, después para instalar un colector que se olvidaron instalar los aguas en Magallanes, se rompió parte que se trató de romper, y ahora vuelven a romper la calle. Por tercera vez, la pregunta es, ¿qué nos está pasando o nos sobra la plata? En otros países esas personas estarían presas. Yo creo, porque eso es despilfarro de recursos del Estado. Y hay un error también que yo creo que muchas veces los técnicos de los ministerios tienen que tener más fuerza. Y lo digo en el sentido de que a veces dividir las obras es bueno y a veces es malo. Cuando tú le vas a provocar un daño a la ciudad en 3 ocasiones seguidas, lo que hay que hacer es la obra de una sola vez. Así es. Es lo que pasó en la calle Lautaro Navarro. No es que porque el ministerio me asignó 500 millones de pesos puedo hacer una etapa, no. O la hacemos toda o no la hacemos, porque ahí el costo-beneficio de la ciudad es muy grande. No, y lo otro que hay que conversar. O sea, si yo voy a hacer una obra, ¿cómo nos va a mandar un oficio? Todos los demás servicios que pueden tener, oye muchachos, nosotros vamos a hacer porque no vamos juntos. Coordinación. Claro, entonces, una cuestión tan básica. No, nadie le dice nada a nadie. Pero ni siquiera nos coordinamos en el futuro. Ese liderazgo, esa impronta, a mi modo de ver, tiene un responsable. Por algo es el intendente, que es el que jefe de todos los servicios, requiere ese liderazgo. Y entonces yo tengo una buena opinión del intendente actual, pero todavía no veo ese liderazgo para sentar aquí en una mesa a todos los sectores y poner y ordenar, dirigir. Es que yo creo que si tú no le autorizas o no le das el poder al intendente para sacar y poner los seremis de confianza, porque tú como entrenador tienes que hacer tu equipo de fútbol, no te pueden dejar no cambiar a nadie. Aquí es un DT en términos futbolísticos que tiene unos jugadores que no quieren salir y que siguen jugando y no escuchan al DT. Y otros que tienen miedo de jugar. Y lo peor de todo es que no están jugando con una pelota, con 7 pelotas, porque cada uno anda con su pelota propia. Bueno, amigos magallánicos, estamos llegando al final de este programa con Jaime Yelensi.
don Emilio Bocasi, que es antiguo panelista del programa, que me olvidé de mencionarlo al principio, Juan Francisco Miranda, experto en el tema vial, urbano y de ingeniería. Muchas gracias, pero no sé. Que hemos trabajado el tema con Fernando Arambur también, el tema de la rotonda, para que no diga el intendente que no nos informamos del tema. Y bueno, será para la próxima semana, que espero que esté el periodista oficial acá, porque yo no soy periodista, soy ingeniero también. Así que encantado y un saludo a todos los magallánicos.